Bienvenidas y bienvenidos, en breve, viaja y aprende sobre el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Capítulo 3, Sala Teotihuacana. Como vimos en el capítulo anterior, las aldeas fueron aumentando su población, sus economías y su composición social se hizo cada vez más compleja. De igual modo fue el caso de Teotihuacán. Su desarrollo se dio desde los primeros 100 años después de Cristo, concentrando a gran parte de la población del Valle de México. Toda esta fuerza laboral se aplicó a la exploración intensiva de recursos naturales para la construcción de una megalópolis, una ciudad totalmente planeada, concebida como modelo del universo y en armonía con este, siendo una de las principales referencias del periodo clásico mesoamericano. Sus características en conjunto la convirtieron en la ciudad más influyente de Mesoamérica. Tuvo una sólida economía basada en el manejo de la obsidiana, que además de darle un uso interno, fue destinada a la exportación y tuvo el monopolio sobre la cerámica anaranjada delgada, construyendo una gran red comercial que se extendió por casi todo el territorio mesoamericano. Además de esto, fue un gran centro ceremonial, donde se construyeron gigantescos basamentos piramidales y complejos religiosos y gubernamentales. Esta hegemonía duró aproximadamente hasta el 750 después de Cristo. Su decadencia se cree que pudo comenzar debido al surgimiento de nuevos sitios y conflictos internos, que fueron mermando a la ciudad hasta su colapso como la gran ciudad de Mesoamérica. Las huellas arqueológicas dejan ver un final drástico, marcado por el fuego, especialmente en las edificaciones vinculadas al poder teotihuacano, como es el caso de la Ciudadela y el Palacio de Quetzalpopalotl. A su caída, grupos posteriores la reocuparon, sin que se llegara al esplendor que tuvo los siglos anteriores. Lo cierto es que debido a su imponencia, ni como ciudad en ruinas pasó desapercibida para los grupos posteriores que arribaron al altiplano, siendo visitada y venerada por grandes culturas, inclusive por los mexicas, que creían que ahí fue el lugar donde se creó el quinto sol. La teotihuacana es una cultura que al no tener un sistema de escritura ni de representación gráfica, se sabe relativamente poco sobre ella, como el nombre original de la ciudad, cómo se llamaban a sí mismos, su idioma, entre muchas otras piezas del complejo rompecabezas que esta cultura del clásico representa. Con la caída de Teotihuacán, comienzan grupos de habitantes a emigrar hacia otras ciudades, lo cual marca el inicio del epiclásico. Esto propició que aparecieran pequeños centros políticos que compitieron para controlar las redes de intercambio teotihuacanas, cobrando auge ciudades como Xochicalco, Cacaxtla-Xochitecatl, Cantona y Teotenango, que tenían como rasgos comunes una mezcla cultural, ser ciudades fortificadas y el inicio del militarismo como parte central de su sociedad, cobrando más tarde importancia la cultura tolteca, que destacó por sus amplias redes de intercambio, el culto a Quetzalcóatl, a Tezcatlipoca y Tlaloc y su formación guerrera. Los toltecas construyeron su ciudad a partir del 800 después de Cristo y su auge fue entre el 900 y el 1100. Comenzó a ganar posicionamiento con el vacío de poder dejado por la caída de Teotihuacán y los centros políticos del epiclásico. Su gloria duró menos de 250 años, con su decadencia hacia el 1150 después de Cristo. Después del abandono de Tula, en el altiplano central hay un florecimiento político y cultural, creando una hegemonía con los mismos mitos, dioses, cultos y el surgimiento de un lenguaje visual, tema que se aborda en la próxima sala del museo. La Sala Mexica. La historia de estos pueblos comienza con el predominio de Culhuacán y Tenayuca, seguidos de otros grupos de habla náhuatl, conocidos como las tribus nahuatlacas, que compartían un origen mítico con origen en Aztlán-Chicomostoc. Estas eran los Xochimilcas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas, Huejotzincas, Tepanecas y Acolúas, y los Matlatzincas que hablaban otra lengua. Este periodo es denominado posclásico tardío, comprende del 1300 a 1521, caracterizado por un marcado militarismo, con una religión que lo respaldaba y se basaba en la captura de prisioneros y el sacrificio humano. Socialmente los estratos de la población formaban su estructura con jerarquías militares, también sus expresiones artísticas giraban en torno a actividades y deidades bélicas.
En este escenario surgen los mexicas, también referidos como aztecas o tenochcas. Su capital fue México Tenochtitlan, fundada en 1325 por elección de su líder espiritual Tenoch, sobre islotes lodosos de la parte occidental del lago de Texcoco. Esto los llevó a crear ingeniosos sistemas constructivos y de siembra, desarrollándose de este modo dos ciudades-islas, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. El islote original fue dividido en 4 secciones, con calles en direcciones alineadas a los 4 puntos cardinales, y sus espacios habitacionales fueron divididos en 4 barrios: Atzacoalco, Huepopan, Moyotlán y Soquiapan, ubicándose en el centro el área ritual, con templos y edificios ceremoniales, llamada el recinto sagrado. La ciudad se comunicaba con tierra firme mediante calzadas, al sur Iztapalapa, al norte la de Tepeyacac y al poniente la de Tlacopan. Al este se encontraba el embarcadero y el viaje al litoral oriental se hacía en canoa. Su gobierno fue el Tlacayotl o señorío, reconocido por los europeos como imperio. La figura gobernante era el Tlatoani, palabra que viene de Tlatoa, que traducido sería hablar, haciendo referencia que es quien dirige el discurso, personajes que son reconocidos en los escritos por la vírgula de la palabra que sale de su boca, siendo 11 los tlatoanis que estuvieron al frente del imperio mexica. Su economía se basó en la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, un gran intercambio comercial a lo largo y ancho de Mesoamérica y fuera de ella también, llegando a México Tlatelolco objetos y materiales preciosos, producto de los tributos pagados al imperio, ofertados en el mercado, llamado tianguis o tianquistli, que contaba con su propia autoridad y vigilancia. Las viviendas comunes eran casas para una familia, muy sencillas y construidas sobre una plataforma de tierra apisonada para evitar la humedad. Los cimientos estaban hechos en piedra, las paredes de troncos y varas recubiertas de lodo y el techo de paja. Debido a su actividad agrícola como base, se dio un importante culto a Tlaloc, quien con ayuda de los tlaloques extraían el agua de las montañas, dejándola caer a manera de ollas. Otro pilar de su cultura fue la guerra, retomando y mejorando las técnicas ofensivas y defensivas de otros pueblos, además de alianzas para derrotar a sus enemigos. En su combinación fue lo que hizo que tuvieran tanto éxito en sus campañas. Se confrontaron rápidamente con sus vecinos, comenzando su expansión de inmediato. Ya para mediados del siglo XV logran el dominio de casi toda Mesoamérica, imponiendo sus ideas, religión y gobierno. La guerra fue una actividad privilegiada, estaba vinculada en una relación recíproca con su dios principal Huitzilopochtli, representación del sol y la guerra. Pero contaban con un extenso panteón de dioses y una elaborada cosmovisión y mitología, la cual fue comúnmente plasmada en esculturas, figuras y basamentos. Las culturas teotihuacana y tolteca fueron sus prototipos de poder y sabiduría. Incluso realizaron excavaciones en esas antiguas capitales, obteniendo máscaras, figuras, vasijas, entre otras cosas, y vendieron su imagen como herederos de estas culturas, buscando un retorno a un pasado tolteca, como podemos ver en las esculturas de Chacmol, atlantes o relieves en las banquetas, y una marcada influencia teotihuacana en sus taludes y tableros. La hegemonía de esta cultura duró hasta 1521, con la caída de la ciudad a manos del ejército comandado por Hernán Cortés, conformado por un bajo número de españoles y una diversidad de aliados que estaban enemistados con el imperio mexica, dando comienzo a un nuevo episodio de la historia de esta región. La Sala Mexica está ubicada en el centro del museo por decisión de su arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y Alfonso Caso, pues desde su visión, esta cultura fue la civilización viva más importante anterior a la conquista y al contacto con el mundo europeo, y marca el inicio de la mexicanidad. La colección que se muestra en esta sala es bastante extensa, y como pieza central tiene la Piedra del Sol, que ha impactado a mucha gente a lo largo de la historia. Pero el recorrido del museo aún no termina, así que si quieres seguir conociendo el resto del recorrido, te invito a estar al tanto del siguiente video, donde veremos las culturas que se desarrollaron fuera del altiplano central mesoamericano, con características únicas en regiones con climas y hábitats diferentes.
Recuerda suscribirte a este canal para ser notificado sobre información turística, histórica, artística y datos complementarios para tus viajes. Yo me despido, hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.